Shalom amigos, este Shabbat estamos listos para dar inicio. Terminamos una etapa básica para nuevos creyentes, la etapa más básica de las enseñanzas más sencillas, y hoy quiero dejar como un extra. ¿Qué sucede cuando una persona que ha seguido todas estas enseñanzas, que ha llegado al punto de que ahora ya entiende quién es el Mesías, entiende un poco el plan del Eterno, entiende un poco cuál es el rol de Israel en este tiempo, entiende también que se ha abierto una puerta al mundo no gentil para recibir salvación, para ser parte de Israel, porque así está escrito, como el olivo silvestre que tiene que ser cortado para poder ser injertado en el olivo verdadero, que es Israel? Y hay algo muy importante que necesitamos aclarar. Vamos a ver el pasaje de Hechos 15. Ahí he estado casi redundando porque es muy importante. Hechos 15, 19 al 21. Dice así: por lo tanto, mi juicio es que no debemos poner obstáculos en el camino a los gentiles, a los goín, que se están volviendo a Yahweh por medio del Mesías Yeshua. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, que ese es uno de los puntos básicos para ir a la fe hebrea, porque en los mandamientos es muy claro. Se puede decir que el primer mandamiento que está ahí, de los 10 escritos, tiene que ver con: no te harás imágenes ni esculturas, ni te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque eso es abominación. Y dice: yo soy un Dios celoso que visita esta maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, por eso comienza así la carta de los apóstoles, de los discípulos, de los ancianos, hacia todo el mundo no judío que estaban creyendo en el Mesías Yeshua como el Salvador, como el rescatador, como que venía a traer libertad y perdón de pecados a la humanidad. Entonces comienza en esta carta diciendo que se abstengan de todo lo que está contaminado por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado, de comer animal que no ha sido desangrado, y de sangre, tanto derramar sangre, es decir, asesinato, como de comer sangre. Son prácticas muy populares de repente, de comer sangre, moronga o relleno, no tiene muchos nombres, y eso está prohibido por el Eterno, porque dice que en la sangre está la vida. Entonces nosotros no podemos tomar la vida en ese sentido, la sangre, y se tiene que hacer un corte en los animales, en la yugular de preferencia, derramar la sangre y cubrirla con tierra. Esa es la instrucción para que podamos nosotros entonces ya comer de lo que Dios mismo ha dado al ser humano para alimentación. Entonces, estos 4 puntos básicos son los que se le piden y se le exigen a un nuevo creyente para que pueda ir avanzando en el conocimiento del Eterno. Así es que la experiencia del nuevo creyente en Yeshua debe comenzar también en el lugar correcto y adecuado. Si viene del catolicismo, del cristianismo, del budismo, del agnosticismo, de donde venga, pero ha creído en el Mesías Yeshua, ha creído en el Dios de Israel, entonces necesita ahora ubicarse en un lugar donde pueda seguir aprendiendo y creciendo. Así es que esta experiencia de nuevo creyente debe ser en una comunidad que predica pues la palabra del Eterno, y tiene que ser, se le ha llamado a estos lugares una quejilá, netzarita, una sinagoga mesiánica, de muchas maneras, una comunidad, una congregación. En ese lugar existen símbolos judíos, porque obviamente nos conectamos con el mundo judío, ¿no? Yeshua era un judío de la tribu de Judá. Vivió su judaísmo desde que nació, a los 8 días fue circuncidado. A los 12 días hizo su examen en Jerusalén, su examen de conocimientos. Y cada Shabbat asistía a la sinagoga. Así es que él nace judío, vive como judío, se mueve entre el mundo judío, predica a los judíos y aún murió como judío. Entonces todo tiene que ser apuntado así, ya no puede ser de otra manera. No puede ser griego, no puede ser romano, no puede ser
de ninguna otra manera. En ese lugar que debe haber símbolos judíos básicos, por ejemplo, una menorá, un candelerito, es un símbolo básico de un creyente en el Dios de Israel. Un candelero de 7 brazos que representa la menorá que estaba dentro del templo y del tabernáculo y que representa al Mesías Yeshua, porque él dijo: yo soy la luz para este mundo. Entonces es muy interesante todo esto porque nos van acercando y conectando. El texto de Deuteronomio o de Barim 6, del 4 al 9, mínimo es el verso 4, que es el Shema Israel, que está aquí. Debe ser pues no solamente algo que esté como un símbolo, pero tiene que ser la declaración de ese grupo, porque están creyendo en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de Israel y en Yeshua, quien es el Hijo del Eterno. Esta declaración es que es Shema Israel, ahí están las letras, Yod Hei Vav Hei, Yahweh, Yod Hei Vav Hei, Adonai, como se expresa en el mundo judío por respeto, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, que Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno, o es una unidad. Eso ya lo estudiamos también como una unidad, porque ahí entra entonces Yeshua como el Hijo de Dios, y no es otro Dios, sino es parte de Él mismo. Ya lo vimos ahí en esas emanaciones de Él mismo, cómo se ha manifestado a través de toda la historia del pueblo de Israel. La Torá, el rollo, el Sefer o el Tanaj, que contiene la Torá, los primeros 5 libros, los profetas, Nabim y Ketubim, los escritos. Una Biblia hebrea o hebraica. ¿Y por qué tiene que ser hebrea o hebraica? De preferencia un Sefer, un rollo. Porque todas las versiones cristianas o católicas están llenas de errores de traducción. Y lo más triste es que pues no son errores, sino son manipulación. Son intencionados. Eso ya lo hemos estudiado también. Entonces, de preferencia tiene que ser una Biblia que sea hebraica. De esto pues ya hay muchos lugares donde se puede conseguir una buena versión del Tanaj, del Antiguo Testamento, como muchos lo conocen, pero también del Nuevo Pacto, que de hecho también hace unos días yo les había mostrado muy buenos traducciones, el Pacto Renovado, que es una versión hebraica totalmente de las escrituras del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que ya viene con los nombres restaurados, pero también con esos versículos que se manipularon, pues explicados y quitados, ¿no? Los aumentados se quitaron, y los que se quitaron, pues aparecen aquí de nuevo. Tiene que ser entonces ese lugar, no solamente un lugar donde haya símbolos, es importante que haya los símbolos más básicos. Un shofar, porque ese shofar es el instrumento, que es un cuerno de antílope o de carnero. Eso no lo tenemos aquí, porque aquí se están grabando los estudios, sino lo tenemos allá en la quejilá o en la comunidad. Un shofar, un cuerno de carnero, el cual se hace sonar por alguien que conoce correctamente los diferentes sonidos. O sea, no solamente se sopla el shofar y que se oiga, sino existen diferentes sonidos desde la antigüedad. Un sonido que es para convocación, etc. Son varios los sonidos, ese no es el tema hoy. Además de estos símbolos, el lugar debe ser uno cuyos integrantes manifiestan el amor del Padre Celestial. Eso es básico. Y el amor de Yeshua el Mesías, aceptación de las personas que tienen el deseo de obedecer al Eterno, que tienen el deseo de crecer espiritualmente, habiendo dado ya un gran paso de dejar los engaños del paganismo, la religiosidad vana, la idolatría, la contaminación de los ídolos, los pecados sexuales, el ya no comer sangre, ni derramar sangre obviamente, no comer animales que no fueron completamente desangrados, es decir, no comer animal ni ahogado ni estrangulado. Son las cosas más básicas
con las que uno puede decir que en ese lugar se está siguiendo de manera correcta los mandamientos del Eterno, como lo leímos en el libro de Hechos, que es la primera carta que se les envía a los nuevos creyentes. Muchos de ellos eran obviamente no judíos porque no sabían esas leyes. Ese lugar entonces debe tener las cosas más básicas para que el nuevo creyente en Yeshua vaya al lugar correcto. El lugar, Kehilá, sinagoga, comunidad, allí se instruye con la porción semanal que se llama, cada porción, la parashá es la porción semanal, con la que en un año se da toda la vuelta a los 5 libros, a la Torá, pero también se toman pasajes de los salmos o de los profetas, e inclusive del nuevo pacto. Cada semana se da una porción, y esto ayuda para que el nuevo creyente reciba como pequeñas dosis de conocimiento y que vaya añadiendo a su vida, y al paso del tiempo entonces él va a ir aprendiendo más y más y más conforme asiste, conforme él toma notas, y luego en la semana se dedica a meditar en el pasaje que se enseñó, en la instrucción que se dio, y añadiéndolo a su vida. Entonces eso trae un crecimiento espiritual que va a ser muy importante, y que con el paso del tiempo pues se va a ir dando cuenta que su vida está cambiando, porque está tomando esas enseñanzas, esas instrucciones, las mete a su vida. Entonces automáticamente su vida, su alma, su espíritu se renueva y se mejora y crece. Para aprender entonces y practicar, para crecer, cambiando, transformándose en su entendimiento, como está escrito, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, que tiene que ver con la palabra del Eterno, para que puedan entender cuál es la buena voluntad de Él, de Adonai, que es agradable y que es perfecta. En ese lugar también es un lugar donde pues hay cánticos, danzas de alegría, salmos, cánticos espirituales, porque es la expresión de agradecimiento y de gozo por la salvación de nuestra alma. Es la misma que expresa el pueblo de Israel. Por supuesto, las reuniones son el sábado, no pueden ser otro día, porque está escrito en el día de reposo. Aquí mismo, Hechos 15, 17 al 21, dice: porque desde los tiempos más tempranos Moisés ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen. Es decir, en toda ciudad en la antigüedad, bueno, quizás no en todas, pero en muchas, había una sinagoga en la cual se leía a Moisés, se leía la Torá, y sus palabras, sus palabras que son leídas en la sinagoga los sábados. Entonces, esa es la primera carta que se envía a los primeros creyentes en el Mesías, que no eran judíos, y se les da las instrucciones precisas, lo más pequeñito, para comenzar por ello. ¿Por qué? Pues, ¿por qué en sábado y por qué no en lunes? ¿Por qué no en miércoles? Porque está escrito, ¿verdad? Desde los 10 mandamientos, que como se conocen, guardarás el día de reposo para santificarlo. Desde ahí comienza. Y que el día de reposo, el día de Shabbat, no ha cambiado, como algunos afirman que el sábado o el Shabbat puede ser cualquier día que uno descanse. No, porque desde el inicio, aunque no tenían los nombres que tienen ahora, sino que estaban numerados, y fue la tarde y la mañana el día primero, así es como se nombran en hebreo. El día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, por eso se llama el día séptimo, Shabbat, séptimo de descanso. Y que coincide con, como lo conocemos ahora, sábado es Shabbat, que comienza el viernes al caer el sol y termina el sábado al caer el sol. Son 24 horas, y entonces uno tiene que abstenerse. Esa es la parte para muchos muy difícil, pero si consideramos que es un mandamiento del Eterno y que tiene que ver con nuestra santificación, entonces vamos a buscar la manera, porque es un mandamiento universal. Todo el mundo tiene dificultades, pero todo el mundo necesita obedecer al Eterno para poder ser agradables a Él. Además de que dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos. Así es que si alguien es, por ejemplo, un asalariado de una fabriquita, de una tiendita, pues está siendo motivado, ¿para qué?
arranque su negocio y descanse el sábado. ¿Por qué? Bueno, es algo que tiene que ver también con que el Eterno nos quiere prósperos. No quiere que estemos detrás de un mostrador, porque tenemos la capacidad de ir más allá, de ser un empleado pequeño. Y ejemplos en la historia hay muchísimos si los buscamos. Gente que se ha esforzado tan grande, tan fuertemente, que ha logrado cosas interesantes, estando en una condición muy oprimida, han llegado a niveles muy, muy interesantes. Siendo injertados en ese sentido, quien cree en Yeshua, quien está dispuesto a guardar lo más básico y comienza por ahí su deseo, su hambre por aprender más y su ánimo para seguir avanzando, entonces es injertado en el olivo verdadero que es Israel. Deja de ser un olivo silvestre para venir a ser injertado en el olivo verdadero y venir a ser parte del pueblo de Israel, porque está escrito que a los gentiles que estaban apartados de Dios, Dios verdadero, apartados del pacto, apartados de sus promesas, apartados y lejos de la ciudadanía, han venido a ser hechos cercanos y ahora son conciudadanos de los santos. Qué interesante, conciudadanos, es decir, injertados en Israel. No es un lugar correcto donde los integrantes de ese grupo menosprecian, aborrecen y denigran abiertamente o encubiertamente al pueblo judío. Ese no es un lugar correcto. Porque está escrito también: el que maldijere, el que te maldijere será maldito. Y tampoco aquel grupo que denigre a otros grupos religiosos, porque no es el mandamiento del Eterno. Esos lugares no son recomendables. Por el contrario, los lugares donde aman y oran, piden constantemente por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, lo bendicen porque saben que hay una bendición. Ese es un lugar más correcto, donde bendicen al pueblo de Israel. También oran por los que están en el exilio, por las tribus perdidas, por Efraín, que fue asimilado entre las naciones, donde el Mesías Yeshua, judío de la tribu de Judá, que dijo que tiene otras ovejas que no eran de ese redil, es decir, los exiliados, que así él cumple su rol como rey. En ese lugar tienen que reconocer que Yeshua es el rey de Israel, que Yeshua es el Mesías de Israel, porque si no lo reconocen, entonces no es un lugar correcto tampoco, porque están dejando de lado a quien el Eterno envió para redimir, para restaurar, para completar y para ser el rey de todo Israel. En ese lugar es muy probable que haya personas que son descendientes de los judíos que fueron expulsados de España, porque precisamente ese es el propósito del Mesías Yeshua: recuperar a los que son suyos y reinjertarlos a la Torah, reinjertarlos a su vida como judíos, y que retomen, que sean sacados del paganismo, de las religiones que no son correctas, y restaurar su vida judía.